Listo, hermanos. Dios les bendiga. Me corresponde el privilegio de compartir la palabra del Señor el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, les invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Cuando la encuentre, por favor, se pone sobre sus pies para que leamos y hagamos una oración al Señor por su palabra. Efesios 2, del 1 al 10. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en esta mañana reconocemos tu misericordia, reconocemos tu amor y tu perdón y tu gracia, que no merecemos, pero que tú nos diste en Cristo Jesús. Hoy nos acercamos a ti en respuesta a tu obra maravillosa, con humildad de corazón, con fe y con el deseo de que nos hables, de que nos instruyas, de que abras nuestro entendimiento y nos hagas entender las grandezas de tu amor, las riquezas de tu poder y la posición que tenemos en Cristo Jesús y el propósito por el cual tú nos salvaste. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Podemos sentarnos, por favor. La epístola a los Efesios se escribió en el año 60 o 61 después de Cristo. Desde una prisión en Roma la escribe Pablo y tiene como propósito unir a la iglesia. El propósito fundamental de esta carta es la unidad de la iglesia. Algunos estudiosos concuerdan en que no es simplemente a los Efesios, que es una epístola circular, es decir, que circuló por las iglesias del Asia Menor, que se encuentran en el Apocalipsis 1:11, cuando Juan da su mensaje, que esta carta se mandó a esas iglesias y todas tenían un problema común, y era que había una división en la iglesia porque eran iglesias mixtas, es decir, compuestas en su mayoría por gentiles, pero también había judíos.
y eso ocasionaba una rivalidad en la iglesia. Ese es el propósito de la carta, la unidad de la iglesia. En su parte doctrinal, estamos en su parte doctrinal, son los 3 primeros capítulos. El apóstol quiere que la iglesia sea una en doctrina y muestra la doctrina, las bendiciones espirituales de Dios, la salvación por gracia, la igualdad entre judíos y gentiles y también el misterio de Cristo. Esas son las doctrinas en Efesios. Y en la parte de la conducta, o sea, cómo debe responder el cristiano ante esa obra de Cristo, también propone la unidad de conducta. Empieza por una misma creencia. En Efesios 4, una vida de santidad, unas relaciones que sean correctas y una manera de responder a los ataques de Satanás. Ese es Efesios. Nosotros nos encontramos en la parte doctrinal, en la doctrina de la salvación por gracia. Es lo que acabamos de leer. Y vamos a tratar de entender este texto desde el sermón que he titulado Dios nos resucitó y nos dio autoridad en Cristo para que le mostremos. Dios nos resucitó y nos dio autoridad en Cristo para que le mostremos. El texto empieza en los versículos del 1 al 3 a hablar de nuestra vida pasada. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no nos condenó, aunque merecíamos esa condenación. Es el primer punto que quiero tratar. Dios no nos condenó, aunque merecíamos la condenación. El texto dice que estábamos muertos en delitos y pecados, el versículo 1. La palabra delitos que aparece aquí no es la palabra de un caso que tiene que ser juzgado en una corte. Es una palabra que puede traducirse también como transgresión o deslizarse, y que viene de otro término que implica caer al lado del camino y quedar desvalido. Y la palabra pecado es que no podíamos alcanzar el blanco, no podíamos alcanzar el propósito, no podíamos alcanzar la meta. Y estábamos muertos, quiere decir que éramos como cadáveres al lado del camino, frustrados, sin posibilidad alguna de alcanzar el propósito de Dios, que en la carta se dice. La carta está regida por una declaración general en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. El propósito de la iglesia es ser santa y sin mancha delante de Él. Por eso es que en Efesios es la única carta en el Nuevo Testamento donde aparece la iglesia que el Señor va a recoger. Allí dice una iglesia santa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas, en Efesios 5. Porque el propósito que el Señor tuvo con nosotros cuando nos escoge para ser su pueblo es que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero nosotros no íbamos a poder nunca alcanzar ese propósito porque estábamos frustrados, tirados al lado del camino, sin posibilidad alguna de llegar a la meta, y éramos cadáveres ante los ojos de Dios. Nosotros no podríamos alcanzar ese propósito. Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? Nosotros estábamos, en esa condición de muerte, porque seguíamos la corriente del mundo. Es lo que dice el texto. Seguíamos el proceder del mundo, y da la idea de algo continuo. Era algo continuo, una corriente que fluye, que continuamente va. Nosotros estábamos en ese proceder del mundo.
El mundo no se considera muerto, el mundo se considera vivo. Dios nos veía muertos porque sabía que nunca podríamos alcanzar ese propósito que Él tenía para nosotros si seguíamos en el proceder del mundo. Y lo tremendo era que nos gustaba. Lo tremendo era que nos gustaba ese proceder del mundo. Porque la palabra mundo es la palabra cosmos. Y viene de un verbo que significa adornar, arreglar, maquillar. Por eso de ahí viene la palabra cosméticos. Del mismo verbo. Porque el mundo arregla las cosas para que se parezcan muy buenas. Y la gente del mundo no entiende lo que nosotros les decimos porque para ellos eso se ve deleitoso. Y es lo mismo que pasó en el huerto de Edén. Si usted lee Génesis 3:6, cuando Eva se puso a hablar con la serpiente antigua, que incluso aquí la llama Pablo el espíritu de la potestad del aire. Seguíamos la corriente impulsada por él. Cuando Eva se puso a hablar con la serpiente en el huerto, si usted lee en Génesis 3:6, Eva vio que ese fruto era bueno, que era agradable para comer y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Así el mundo ve el pecado y no hay ningún problema. Y nosotros andábamos así y no teníamos ningún problema. Nosotros pensábamos que íbamos muy bien, que estábamos muy bien adornaditos, que estábamos muy bien ataviados, que esa era la vida. Incluso la expresión, esa es la vida que nos merecemos, se oye en el mundo siempre. Y el mundo sigue así, y por eso ellos no entienden cuando nosotros alzamos nuestra voz de protesta, ¿dónde trabajamos? Por las leyes que salen. Por las leyes nuevas, son adecuaciones a la corriente del mundo. Si usted mira, por ejemplo, la ley de la igualdad de género, es totalmente contraria a la Escritura. Y eso no lo están diciendo una o dos personas, eso ya es ley de la República, eso ya es algo que tiene que respetarse según la Constitución. Y no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo existe ya eso. El matrimonio homosexual, una corriente del mundo. La adopción de hijos por parejas gay, corrientes del mundo. Y muchas otras. Y a nosotros se nos hace raro, levantamos nuestra voz de protesta y el mundo dice, ustedes son retrógradas. Ustedes son homofóbicos. Ustedes son xenofóbicos. Ustedes son personas contrarias a los derechos humanos, porque de hecho eso se plantea en los derechos humanos. Pero eso no nos debe sorprender a nosotros, porque eso ya está profetizado. Eso ya está profetizado en el Salmo 2. En el Salmo 2 dice allí, ¿por qué se amontinan las gentes y consultan unidos contra Dios y su ungido y su Cristo? Y los reyes y los príncipes de las naciones dicen, no tengamos que ver nada con él, desliguémonos de él. Las leyes de las naciones que se plantean que no tienen nada que ver con la Biblia, eso ya está profetizado desde hace más de 3000 años. El mundo sigue esa corriente. Y ahí estábamos nosotros, la corriente impulsada por Satanás. Porque él es el príncipe de este mundo y el mundo está bajo el poder del maligno, dice Primera de Juan 5:19. Nosotros vivíamos así y nos caracterizábamos por hacer lo que la carne nos decía. Lo que nuestras pasiones decían, eso hacíamos. Nuestras debilidades nos dominábamos y corríamos en esa corriente desenfrenada y pensábamos que estábamos haciendo muy bien. Eso está versículos 1 y 3. Pero el versículo 3 termina diciendo, el versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Simplemente que nuestro comportamiento, nuestra conducta anterior
merecía que la ira de Dios hubiese caído sobre nosotros, que Dios nos hubiese condenado eternamente. Eso era lo que merecíamos. Si Dios hubiera actuado en su justicia, eso merecíamos. Pero Dios no nos condenó a pesar de que lo merecíamos. Entramos a un segundo aspecto de este tema, de este sermón, y es que Dios nos resucitó y nos dio autoridad en Cristo Jesús. Versículos del 4 al 6. Dios nos resucitó y nos dio autoridad en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios no nos condenó. Dice ahí, pero, hay un pero, un contraste. A pesar de que nosotros merecíamos la condenación eterna, Dios obró en su rica misericordia. Esa misericordia no fue gratuita. Esa misericordia no quiere decir que no hubo castigo. Sí hubo un castigo. El castigo nuestro cayó sobre Cristo. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. Si usted abre la Biblia en Proverbios 17:15, allí dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si Dios hubiera dicho, bueno, yo lo voy a justificar, pero no voy a aplicar ningún castigo, Él se hubiera hecho abominable a sí mismo. Dios se hubiera hecho aborrecible a sí mismo. A Él mismo le hubiera dado ganas de regurgitar, porque esa es la palabra abominación. A Él mismo le hubiera dado ganas de vomitar por lo que hizo. Por eso la misericordia no fue algo gratuito. Fue gratuito para nosotros, sí, pero implicó que el castigo lo llevó Cristo. Por eso ahora cantábamos, Él me salvó, Él me hizo libre, Él llevó mis pecados. Ahora había un canto hermoso. Ese castigo, el profeta Isaías lo resumió en 3 versículos, Isaías 53 del 4 al 6, y quiero que lo leamos. En Isaías 53 del 4 al 6. Isaías 53 del 4 al 6. Dice allí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa misericordia de Dios implicó la muerte de Jesucristo. Él fue el que llevó nuestro pecado. Y por eso el apóstol Pablo hace una oración en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, empezando desde el versículo 14, para que la iglesia entienda cuál es la magnitud del amor de Cristo
que excede todo conocimiento. Porque es que la misericordia de Dios implicó el amor de Cristo, que puso su vida para que nosotros viviéramos para Dios y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cuando nosotros valoremos, concibamos, nos cercioremos, estemos absolutamente convencidos de cuán grande es su amor, entonces vamos a valorar lo que Él hizo por nosotros. Eso es algo que tenemos que tener presente. El amor de Cristo es inmensurable, no se puede medir. No se puede medir con longitudes humanas, con dimensiones humanas. Por eso Pablo dice, para que Dios les dé la capacidad de comprender la magnitud de ese amor, que ese amor fue el que propició que esa misericordia pudiera ser hecha por la iglesia. Y en el versículo 3:19 dice que cuando comprendemos ese amor de Cristo, somos llenos de la plenitud de Dios. Somos llenos de la llenura, y es la redundancia. Somos completos en Dios cuando comprendemos el amor sacrificial de Jesús. Eso nos libra a nosotros de estar pensando que Dios nos perdonó gratis. Dios no nos perdonó gratis. Nuestro perdón valió la vida del Hijo de Dios en la cruz. Porque ese amor es de ese tamaño. Porque el amor de Cristo es así. Es un amor que nunca vamos a poder entender. Pero sí podemos dimensionar su efecto hacia nosotros. Necesitamos cerciorarnos de eso, de saber, de estar convencidos de su inmenso amor. Fue el que propició realmente que la misericordia se pusiera enfrente entre Dios y el hombre pecador, entre Dios y su iglesia. Cristo se puso para recibir el castigo, la ira de Dios que nosotros merecíamos, Él la llevó. Y por eso, entonces, dice la Escritura que Él nos vivificó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice ahí, por gracia sois salvos. Por gracia. Porque es la gracia de Dios la que trae la vida al hombre. Porque es la gracia de Dios la que trae la vida de Dios. Dice, y Él os dio vida. No es la vida que teníamos antes, estábamos muertos. Es la vida de Dios. Él nos la dio por gracia. Él entregó su vida y nos la dio a nosotros por gracia. Y dice, y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que nosotros estamos resucitados con Cristo Jesús? Juntamente con Cristo. En la resurrección de Cristo, la iglesia fue resucitada con Él y la vida de Dios le fue dada. Y la iglesia fue puesta en lugares de autoridad. Eso significa en los lugares celestiales, por encima de todos los cielos. Aquello que antes te dominaba, ahora no te domina. Eso que antes nos hacía ir en carrera al pecado, ahora ya no nos domina por la obra de Cristo. Tenemos algo que se llama el poder de la resurrección. No es de nosotros, de la resurrección de Cristo. Le fue dada a la iglesia para caminar en la vida nueva. En la vida nueva que Dios quiere, para que la iglesia pueda llegar a ser esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y el propósito de la elección es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Necesitábamos y necesitamos tener cada día ese poder de la resurrección de Cristo, que nos dio autoridad sobre lo que antes nos gobernaba y nos dominaba. Sea cual fuera el pecado dominante, sea cual fuera el vicio dominante, sea cual fuera
la falta dominante en nosotros. Había muchas más, pero había una o varias, poquitas o muchas, no sé, que tratábamos de dejarla y no podíamos. Y sucumbíamos y volvíamos a caer otra vez al lado del camino, frustrados, sin esperanza, muertos, delante de Dios, en el propósito de Dios. Había algo que dominaba, que era impulsado por Satanás. Ahora eso ya no tiene por qué dominarte, iglesia. Porque la iglesia fue depositaria del poder de la resurrección de Cristo. En Romanos 6, versículos del 5 en adelante, dice allí en Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñará más de él, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese poder dado a la iglesia por la resurrección de Cristo es el poder del Espíritu Santo, y lo trae la gracia de Dios. Por eso dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. La gracia la define el léxico Concordancia Strong como la influencia divina en el corazón que se refleja en la vida. Es la influencia de Dios en el corazón del hombre que se refleja en la vida. Esa es la gracia de Dios, traída por el Espíritu Santo, a quien también se le llama el Espíritu de gracia. En Hebreos 10 dice, allí dice en el 26, dice: el que viole la ley de Moisés muere irremisiblemente por el testimonio de dos o más personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque ese es el poder de la resurrección en la vida del hombre, necesario para caminar con Cristo. Por eso es que también en Efesios hay otra oración. Ahí en Efesios hay otra oración, en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Efesios hay una oración. Pablo está orando por la iglesia. Y yo les voy a leer en el versículo 17. 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso está esa oración, porque la iglesia tiene que entender cuál es el poder que Dios le dio para vivir la vida que Dios quiere. Y que ese poder, aunque Dios se lo dio, no es de la iglesia. La iglesia es depositaria de ese poder. Ese poder la empuja, ese poder la impulsa. Por eso en Filipenses 3:10 Pablo dice: y conocer el poder de su resurrección. Y una cosa hago, sigo adelante, no mirando atrás, me extiendo hacia adelante.
Es el poder que te da para seguir adelante y no mirar atrás y no volver otra vez allá a caer tirado en el camino sin esperanza, a caer allá muerto, desvalido, sin fuerzas, tirado, oliéndole maluco a Dios. Es el poder de la resurrección de Cristo. Fue dado a la iglesia por Cristo Jesús. Tenemos dos cosas importantísimas que necesitamos nosotros seguir conociendo más. Porque las dos, dice el versículo 93, que fue dado a la iglesia como cabeza, a la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo puede. Ese poder es la plenitud de Dios, la llenura de Dios. Pero también el versículo 3:19 dice que el saber de ese amor también da la plenitud de Dios, la llenura de Dios. Entonces debe caer la iglesia tener un equilibrio en reconocer el amor de Cristo siempre y saber que hay un poder que Cristo le dio siempre. Eso, el saber que el poder es de Dios, que Cristo lo dio por su resurrección, me libra a mí de pensar que yo tengo un poder sobrenatural. Yo no lo tengo. Soy depositario. Somos depositarios de ese poder. No es propio, no es nuestro. Cristo lo depositó en nosotros en su resurrección y nos lleva y nos impulsa, pero Él dio su amor por nosotros también. Eso tiene que marcar la vida de la iglesia. El amor a Cristo, reconociendo por qué la misericordia de Dios fue posible, por qué no fue un juicio, porque un amor que no podemos medir. ¿Y por qué podemos seguir caminando con Cristo? Porque se nos dio un poder que no es nuestro, pero que nos infunde y nos impulsa. Es el poder de la resurrección. La iglesia de Éfeso en el Apocalipsis era una iglesia que conocía muy bien el poder de Cristo, de la resurrección. El Señor le dice que labora arduamente, que es una iglesia incansable, que es una iglesia que prueba a los que se dicen ser y no lo son, que no tolera a los que son falsos, pero el Señor le reprocha que ha dejado el primer amor. Se olvidó del amor de Cristo, entonces ya cayó en el extremo de ni siquiera tolerar a los hermanos que estaban llegando cuando fallaban, de no tolerar al débil en la fe, porque se empezó a creer que ella era la que tenía el poder. Se olvidó de que ese poder le había sido dado por el amor de Cristo, que primero fue ese amor, que primero fue ese sacrificio, que primero fue esa muerte allá en la cruz para poder resucitar y resucitar la iglesia con Él. Nosotros tenemos que tener eso muy presente para que no nos gloriemos, para que no nos jactemos, para que no empecemos a hacer cosas que Dios no dice que son nuestro asunto. Y me refiero especialmente a aquellos que se dedican a pelear con el diablo. Me refiero expresamente a ese tipo de asuntos, porque sabe que tiene un poder y que eso que antes lo sometía está bajo los pies de Cristo y que Él tiene ese poder. Pero la Biblia dice cosas, dice que no hagan eso, que no hagan eso. Entonces, cuando la Biblia dice que no, nosotros no tenemos que pelear con esa persona, con ese ser que ya está derrotado a los pies de Cristo, si nosotros tenemos claro que ese poder no es nuestro, entonces nosotros sabemos que es por el amor de Cristo que somos más que victoriosos, más que vencedores, que caminamos de victoria en victoria. Entonces nos sometemos a lo que Dios dice. Las dos cosas sí tienen que ir de la mano. Hay otra iglesia en el Apocalipsis que nunca supo el poder de Cristo.
fue la iglesia de la Odisea. Ellos decían que eran ricos, que tenían muchas cosas, etcétera, y el Señor le dice que no, que es pobre, que es desventurado, porque es que ellos pensaban que el poder era riquezas, que el poder era tener posesiones, que el poder era tener muchas pertenencias. No, el poder es tener la vida de Cristo, caminar con Cristo, gozoso, 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 y recalco eso porque es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se derramó en Cristo sobre la iglesia. En Hebreos 10, el autor de Hebreos retoma eso y retoma lo que dice el Salmo 40, del 6 en adelante, que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas he aquí, voy, como está escrito de mí en el libro, a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha sido agradable. La gracia de Dios, dada por Jesucristo en su resurrección a la iglesia, que la levanta y la hace caminar en el poder de Cristo, en el poder de su resurrección, hace que hacer la voluntad de Dios sea agradable para la iglesia. Que la vida cristiana no es una carga, no es una carga, esa es la ley. La ley es una carga, sí, la ley es una carga, claro. El mismo Pedro le dijo en el concilio de Jerusalén a los otros, a los que estaban allí: ustedes, ¿por qué quieren poner sobre los hombros de los gentiles una carga tan pesada que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Pero la gracia de Dios es la vida de Dios en medio de la iglesia, en el corazón del hombre, que te impulsa por el poder de la resurrección de Jesucristo para hacer una vida agradable a Dios. Esa es la victoria realmente. Esa es la victoria realmente. No la ganamos nosotros, la ganó Cristo. No es para jactarnos, no, la ganó Cristo. Y el tercer aspecto que quiero que tratemos es: ¿para qué Dios hizo todo eso? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Versículos del 7 al 10 dice: para que nosotros le mostremos. Para que nosotros le mostremos. Si leemos los versículos del 7 al 10, y los voy a leer de Efesios 2, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está el propósito de ese rescate, de esa resurrección en Cristo Jesús. El propósito por el cual Dios nos dio vida, para que nosotros mostremos su gloria. Para que nosotros mostremos su gloria. La palabra mostrar quiere decir manifestar. Manifestar de palabra o en acción. Entonces, para que nosotros le manifestemos al mundo, ahí dice a los siglos venideros, o sea, siempre hasta que el Señor venga, la iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios, tiene que hablar, tiene que testificar de Dios, de su gracia maravillosa, de su abundante gracia que cayó sobre la iglesia, de su abundante bondad en Cristo Jesús. Estamos nosotros testificándole en nuestro trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, de lo que Dios hizo en nosotros en Cristo Jesús, porque ese es el propósito. Ese es el propósito de la resurrección que Cristo hizo de nosotros cuando resucitó de los muertos. Que nosotros mostremos su gloria. Esa gloria nos fue dada. El brillo, el destello, la vida de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas nos fue dada. Juan 17:22, Cristo está orando al Padre y dice: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Esa gloria le fue dada a la iglesia para mostrarla, no para esconderla.
Por eso tiene sentido cuando el Señor dice, mire, nadie coloca una lámpara por allá debajo de la cama para que nadie la vea. No, la lámpara se coloca arriba donde todo el mundo la vea. Si somos resucitados por Cristo, que el mundo sepa el amor y el poder que Cristo nos dio para caminar con Él y para vivir en la vida que Él quiere, para que nosotros podamos cumplir ese propósito de ser una iglesia santa y sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, y para que andemos sin mancha delante de Él. Porque eso incluso es la visión de la iglesia. Eso está en la visión de la iglesia, de esta congregación local, Iglesia Bautista Prado Centro. La visión de la iglesia empieza así: ser una iglesia santa y sin mancha. Ese es propósito de la iglesia local también. Y la palabra de Dios limpia. Y cuando la entendemos, podemos entonces, por el Espíritu Santo, que esa palabra se quede en nosotros y haga vida en nosotros. Necesitamos nosotros mostrar al mundo quién nos rescató, mostrarle su amor, mostrarle su poder. Porque ya no te revuelcas en el pecado, porque Cristo me hizo libre, porque Cristo me dio un poder para vivir una vida nueva. Porque yo era drogadicto, yo vivía en las calles de Medellín, yo estaba tirado en la basura y Cristo me sacó de ahí y me dio un poder para vivir una vida nueva. Y lo puede hacer contigo también. Le podemos decir a las personas, porque yo era borracho, etcétera, etcétera. Cristo me sacó de ahí y me dio una vida nueva, porque me amó y porque me dio un poder en su resurrección que cualquiera que cree puede experimentar. Estamos haciendo eso. Le estamos mostrando al mundo a Cristo. Le estamos hablando de su poder y de su grande amor que transformó nuestras vidas y que nos sigue llevando hacia adelante hasta que nos encontremos con Él en la eternidad o hasta que Él venga. Estamos nosotros haciendo eso, porque eso es lo que esta carta, lo que esta porción dice, que es el propósito de nuestro rescate. El propósito de nuestro rescate es llevar gloria a Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no es solamente hablar, es también mostrar viviendo, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, para vivir, para orar bien, las cuales Dios preparó de antemano. Él ya lo había preparado para que anduviésemos en ellas. Ya no andamos en la corriente del mundo. Andábamos en la corriente del mundo antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Ahora andamos en lo que Dios preparó para nosotros. Esas buenas obras, ese caminar bien, ese que nuestros labios y nuestros hechos glorifiquen a Dios. Ese es el propósito de la resurrección que Cristo hizo de nosotros cuando nos sacó de la muerte espiritual en la que estábamos. Que nosotros podamos decirle al mundo quién es Cristo, pero decirle también con nuestra vida quién es Cristo. La Biblia no enseña a decir gloria a Dios. La Biblia enseña a vivir gloria a Dios. La Biblia no enseña a decir gloria a Dios. Gloria a Dios puede decir cualquiera, sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de la resurrección. Gloria a Dios puede decir cualquiera. Vivir gloria a Dios es lo que la Biblia enseña. O si no, nosotros estaríamos como el pueblo de Israel, según Isaías 29:13. Allá dice: este pueblo se acerca a mí con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que le han sido enseñado. Si le han enseñado a decir gloria a Dios, entonces aprenda a vivir gloria a Dios. Aprendamos a vivir gloria a Dios, sabiendo que nosotros tenemos todas las armas de Dios en nuestra vida por la obra de Cristo, por la resurrección de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Tenemos unas armas que el mundo no conoce. Tenemos un Cristo que el mundo no conoce, pero lo tenemos por su misericordia y su amor, y nos dio un poder para que el mundo lo conozca, para que el mundo pueda conocer al Cristo vivo que mora en usted y que mora en mí. Para concluir, hermanos, en esta parte doctrinal de la carta de los Efesios, salvación por gracia. La salvación no es simplemente una oración de fe. Hay gente que está acostumbrada a hacer una oración de fe y decir que ya es salva. La salvación es la obra de Cristo en la misericordia de Dios, por su gracia, su amor y su poder, que nos sigue llevando hacia adelante. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no es guiado por el Espíritu de Dios no es un hijo de Dios, dice Romanos 8:14. Nosotros necesitamos saber que el amor de Cristo, sacrificial, inmensurable, o sea, no se puede medir con ninguna longitud humana, fue el que hizo posible la misericordia. Que Dios interpusiera misericordia sobre juicio. Y que el pago de nuestra maldad y de nuestro pecado, el castigo que merecíamos, la ira de Dios, cayera sobre Cristo para perdonarnos, para justificarnos. Pero cuando Cristo fue levantado por el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:11, en esa resurrección la iglesia fue resucitada también. Pasó de muerte a vida. Y ese poder de la resurrección es el que le hace vivir la vida gloriosa que Dios quiere, para que podamos nosotros como iglesia darle gloria a Dios siempre con nuestros labios y con nuestros hechos. Vamos a orar.